Nos acompañan hoy un director y exdirector del Centro de Trauma de Referencia de nuestro país, el Hospital de Trauma. El doctor Agustín Saldívar, actual director de este hospital, está ya con nosotros en los estudios de Telefuturo. Hola, doctor Saldívar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ustedes. Realmente un gusto compartir con ustedes y con la audiencia sobre todo, y en compañía del profesor Filártiga, maestro, antes que nada, profesor nuestro de la facultad y con amplio conocimiento de la temática. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy amable, señor. También nos acompaña, en su carácter de exdirector del Hospital de Trauma, el doctor Aníbal Filártiga Lacroix. Hola, doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días para ustedes. Sigo todos los sábados este programa porque realmente me es muy interesante y les agradezco esta invitación porque esto es se convirtió en una pasión para mí en el sentido de estudiar las causas. Y para comenzar, yo creo que deberíamos hablar, de que esto no son accidentes. Accidentes son que se nos caiga el techo encima ahora y nos explica una razón o una culpa. Pero en tránsito, la mayoría son eventos de irresponsabilidad o de criminalidad, porque el que se sube con media botella de etiqueta negra arriba y empieza a manejar es un criminal, y el que por errores o por inexperiencia maneja mal, no es un accidente, es una consecuencia lógica de la situación. Entonces está mal hablar de accidentes. Habría que insistir en que son eventos del tránsito, muy raras veces accidentes. Quiero arrancar preguntando, voy a pararme para irme hasta ellos y después abro el debate con los compañeros también. Doctor Saldívar, hoy, ¿cuál es el nivel de ocupación de camas que tienen ustedes por pacientes que llegan a consecuencia de estos episodios en el tránsito y que ocupan una cama, sea en terapia o camas comunes, por llamarle de alguna manera? De las 189 camas, el índice de ocupación de camas es el 92% en internación hospital adentro. Pero las camas que hacen a la vida del centro de atención en el trauma, el habitáculo llamado sala de urgencias, que tiene para 19 boxes, para estar cómodamente con todas las garantías, de acuerdo inclusive al cálculo de recursos humanos destinados al efecto, son 19. Más esta mañana nosotros amanecimos con 21 pacientes dentro de los boxes, es decir que apretujamos un poco más y tenemos 6 pacientes en el pasillo. Es decir que no está ya, está sobrepasado. De hecho hoy es sábado, viernes, sábado y domingo son días rojos. Las terapias intensivas, 21 camas de adultos están ocupados al tope. Tenemos la terapia de niños, que siempre un poquitito más, digamos, con algunos espacios, con 6 camas ocupadas. Y tenemos la sala de reanimación, por lo menos tenemos 3 camas todavía. Pero la sala de reanimación es una sala de terapia intensiva de contención pre-quirófano o post-quirófano. Es decir que debería ser una cama de terapia intensiva que al momento de estabilizarse la presión arterial y los signos vitales, una vez operado, superado el cierre de canilla, que nosotros hicimos cuando entramos a hacer una contención del daño que produce el trauma en general, uno lo lleva a la terapia intensiva, donde va a estar más controlado ya en los próximos días. Teniendo en cuenta eso, nosotros decimos que las camas críticas son camas calientes, camas ocupadas al 100%. ¿Cuál es hoy el peor enemigo del hospital de trauma? ¿Es el alcohol? ¿Es la motocicleta? ¿Es la imprudencia, independientemente al tipo de vehículo? El peor enemigo que vos puedas definir, doctor Saldívar. Ya a ese panorama en el cual nosotros estábamos conteniendo dentro de las urgencias, porque te hablo como el jefe de cirugía vascular y urgencias, nosotros le ponemos un 30% más de plus de violencia civil en todos los sentidos. Hay más asalto, hay más acuchillamiento, hay más peleas en las calles, un roce entre vehículos, y estamos hablando de vehículos de alta gama. Hablamos que son personas culturalmente más elevadas, terminan en un moquete parado, en un golpe en la calle. Y por otro lado, las violencias de los asaltos
ya no es con un cortapluma o es con espada inclusive. Entonces, el peor enemigo es la violencia exagerada actualmente post pandemia. Hay gente que perdió su empleo, sociológicamente yo digo que el tejido social está descompuesto. Entonces, aquel que perdió su empleo, aquel que fue liberado del, digamos, de la cárcel, hoy en día no encuentra empleo y recurre a lo que tiene al alcance. Es una lucha realmente en la calle desigual. La violencia no está ganando y dentro de eso los accidentes, sobre todo de noche y los días de ocio, viernes, sábado y domingo, está el alcohol o las drogas están presentes. En tu época, doctor Filártiga, ¿eso ya era así o en realidad es un efecto post-pandemia quizá, estos niveles de violencia de lo que habla el doctor Saldívar? Y en tu época era aquello del casco, por eso lo de usar casco carajo. Bueno, indudablemente el uso de casco mejoró porcentualmente, pero las cifras, si bien en un momento disminuyeron el número de accidentes, aumentó la gravedad en un momento dado. Los 4 enemigos que tiene el hospital de trauma, los que yo le llamo los jinetes del apocalipsis, son un pésimo transporte público, que si le brindáramos buen transporte público, la mitad de las motos quedarían en su casa y la mitad de los chilerés quedarían en su casa y no inundarían cada mañana. Y sin embargo, los transportistas son una partida de sinvergüenzas que se están enriqueciendo y se burlan de la ciudadanía con una impunidad que es ofensiva. En segundo lugar, el alcohol. El alcohol, indudablemente, y Agustín sabrá, durante el día 1 de cada 3 accidentados está alcoholizado y durante la noche 2 de cada 3. Y con la pandemia, indudablemente, la soledad, el encierro, la depresión, la pérdida de empleo, probablemente hizo que se ingiera más y nos acostumbremos. Y ahora que salimos del encierro, siguen la costumbre de ingerir más de lo que antes se ingería. El celular es el tercero. Así es. El celular, la gente... El otro día vimos fotos de policías que en vez de vigilar están mirando... Pero debería controlarse la cantidad de gente que va hablando por teléfono y no hand-free, va hablando así o va mensajeando. En moto le vi el otro día mensajeando a alguien. Ese es el tercero. Y el cuarto es la impunidad absoluta. Categóricamente. Los policías de tránsito y la Policía Nacional están en cada esquina mirando sus celulares y le puede pasar un elefante por atrás en moto y no se dan cuenta. Y por otro lado, hablando de cuál es el peor enemigo, si hacemos un triángulo del presupuesto, tenemos que un triángulo así y al lado un triángulo invertido. El 85% del presupuesto se usa en el 15% de los pacientes, que son accidentados graves, criminales y borrachos. Es decir, en la peor escoria, en los que menos merecen, se gasta el 85%. Y ese 15% del presupuesto que sobra se tiene que destinar a 85% de los pacientes. De 100.000 pacientes por año atendidos, 20.000 se llevan toda la plata, prácticamente. ¿Tela? Sí, muy buenos días, doctores. En cierta forma, yo creo que me encanta esta mirada que ustedes dan más allá del accidente de tránsito. El doctor Saldívar hablaba de un problema sociológico y usted planteaba las causas de esta problemática que tiene que ver mucho con las políticas públicas. Esas son soluciones de largo alcance, de un proceso largo y de una decisión política que tiene que ir más allá de un gobierno.
Ahora les pregunto a ustedes, para resolver ahora esta problemática, porque todos los días tenemos cientos de accidentados de tránsito que consumen este presupuesto y, como usted decía, personas que probablemente mirando muy fríamente decía, merecen estos derechos. ¿Qué tenemos que hacer de manera urgente para resolver este problema? Porque lo otro es cierto, así es como debe ser, pero es un largo proceso. Le contesto de la siguiente forma. Acá hay un dato estadístico. 2004, la cantidad de fallecidos por víctimas de siniestros viales dice 520. Se ensamblan las motos en 2005-2006 y se va disparando las cifras. En 2008 ya tenemos un primer informe de 1.180 muertos. Claro. Y en el 2020 se mantiene por encima de 1.200 los fallecidos víctimas de siniestros viales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en Asunción, capital, casi 527.000 habitantes. En Central, con los 19 distritos, estamos nosotros pisando los 2.400.000 habitantes. Sumado estos dos y los metros cuadrados de asfalto que tenemos en las calles, pongo esta problemática. En horas de trabajo, de 4:30 a 8:30, en que la gente se movilizan para movilizar la economía, estudiar, trabajar, normalmente se saturan los metros cuadrados de asfalto entre vehículos de pasajeros, entre motocicletas, entre vehículos de 4 ruedas. Y usted ve ahí el comportamiento ciudadano. Algunos actúan como humanos y otros no actúan como humanos. Se adelantan por la derecha, por la izquierda, no importa la gama del costo del vehículo. Entonces, la imprudencia es uno de ellos, acaba de decirlo el profesor. Nosotros tenemos 19 municipios en Central y tenemos un municipio de Asunción. Lo que nosotros tenemos es que los municipios habilitan los vehículos y dan registro a los que conducen. Entonces, así como eso también genera ingresos y recursos, las pilas se tienen que poner los intendentes y empezar a controlar cómo se manejan en sus ciudades, de manera que por lo menos el componente del control y no transar, porque ustedes van a ver que en un semáforo está uno dirigiendo y 2, 3 pescando quién pasó mal para transar. ¿Tenés la imagen, Mónica, de lo que pasó en el Mercado 4? Ah, sí. Con los agentes de tránsito. Ayer nomás. En el punto que está mencionando ahora el doctor Saldívar. Ayer, en el Mercado 4, grabaron esto. Vean ustedes y escuchen, por favor, lo que pasó. ¿Tu documento llevaron? ¿Ah? ¿Llevaron tu documento? Sí, pero estamos tratando de negociar. No. ¿Qué? ¿Vos tenés que darle plata, pues? Claro. ¿Para que te dé tu documento? Exactamente. Ya te voy a recuperar gratis. Te voy a recuperar gratis. Dale tu documento. Entregale el documento al automovilista que nosotros vimos. El documento que le sacaste al Kia. Tenés que darle. Dale su documento. Ahora no podés secuestrar su documento. No podés, no señor. No hay prueba. Nosotros te firmamos todito. Entregale su documento. Acá le vamos a hacer una... Entregale. No. Nada que ver. Entregale su documento. No, dejate joder. Tenemos acá estamos en vivo. Entregale su documento. Puede hacerle su boleta. No importa. ¿Pero por qué le secuestraron? Nosotros te vimos que tenía que llevarle a otro lado para pedirle plata. Ese es tu trabajo. Él mismo. No, señor. Ustedes no sabían. ¿Cómo si no dijo que él vive ahí? Puta. Le secuestraron el documento a un automovilista y va a negociar para que le entregue. ¿De cuándo se secuestra documento para hacerle boleta? Nadie secuestró nada. Y por carta orgánica, él cobra para habilitar el vehículo. Ahí le agregaría algo que con el profesor siempre decimos. Seguro contra todo tipo de riesgos para salir en las calles, uno, y de hecho, si vos tenés eso, vas a tener que poner de casco una camisa bien larga, pantalón, botitas, y vas a manejar con guantes y vas a respetar las normas de conducir. Tenemos que controlar a la gente porque ese mismo tipo que el profesor siempre suele contar, que cuando se va hacia Villa Lisa le para un motociclista que en una mano fumando, en la otra una cervecita,
y te quedas a observarle y te va a decir, no importa. Entonces, ese mismo, cuando pasa en Clorinda o en Foz de Iguazú, se va a poner todas las indumentarias y va a respetar, va a ser el más educado. Control, señores intendentes, controlen sus calles y sus municipios. Es obligatorio eso. Y el otro, el control aleatorio de la patrulla caminera que vivo en el interior, o sea que acá en el departamento central conozco. Control aleatorio debe continuar, porque eso por lo menos regula y quita de circulación borrachos, pero la impunidad, profesor, no tiene que perdonar. Quitémosle el registro y controlemos que ya no conduzca ni ningún triciclo en la calle. Esa es la impunidad de la que hablabas hace rato. Exacto. Yo digo lo siguiente. 2/3, hace un rato le preguntaste a Agustín, 2/3 de las camas del hospital son accidentes de tránsito. Pero atiendan esto que es peor. 2/3 permanentemente de terapia intensiva son traumatismos cráneoencefálicos, que se mueren el 80%. El 80% de las muertes es por un traumatismo cráneoencefálico. De manera que si 2/3 te llenan porque tienen traumatismo de cráneo, es porque no tenían casco. Yo les aseguro, ¿cuáles son las medidas?, preguntó Estela. Yo les aseguro, pongan un policía serio y honesto, lo cual no existe probablemente, pero pongan, y que controle a todos los que pasan. El que no tiene casco, 50.000 guaraníes, ahí tiene que entregar o dejar su moto. Ahí, en ese momento, yo les aseguro que hasta los peatones van a pasar con casco al día siguiente. Doctor Saldívar, ustedes de alguna forma, desde hace años, y lo siguen haciendo, vienen apagando incendios, atendiendo a quienes vienen graves, al borde de la muerte, otros se salvan. De hecho, el doctor Filarti hizo una campaña fuerte sobre el tema del uso de casco. A partir del momento que se sale del hospital del trauma, se genera una situación que para la familia es eterna. ¿Estamos ante una generación de discapacitados? ¿Sí? Son 600 traumatismos craneales graves, que desgraciadamente para nosotros, nuestros médicos opinan el manejo del traumatismo craneal grave. Digo yo, 600 por año, 204 el año pasado se fueron con secuelas para vivir con una traqueostomía, una gastrostomía para la alimentación y 2 personas que esa familia de ya empobrecida se empobrezca más. Perdón, Agustín, una interrupción. Sí. El doctor Agustín Saldívar habla de 600 casos. Esos son los casos de traumatismos encefalocraneanos graves. Así es. Porque hay 3 tipos, el leve, el moderado y el grave. En total son 2.000 al año aproximadamente. Así es. Pero 600, como dice Agustín, son los graves, que son los que van a dejar secuelas. 400 por ahí mueren y los 200 se van a sus casas bajo cuidado. Y le voy a dar la cifra. En el 2019 son 15.600 pacientes víctimas de siniestros viales en vehículos de 4 ruedas y de motos. En el 2020, intrapandemia, 13.378 pacientes también víctimas de siniestros viales. ¿Qué es lo que varió? Mirá que ahí en los meses de abril y mayo, de 10.400 pacientes que nosotros manejamos en promedio por mes, Sí. baja abril y mayo a 2.800, 2.300. Pero eso era cuando la gente estaba presa en sus casas. Quédate en tu casa. Control policial, fiscal en la calle. Apenas se liberó eso, volvimos a lo de siempre, profesor. 17.000 Claro. 17.000 al año más o menos. Así es. Vamos a hacer Mira, nosotros... una cosita Sí. quiero agregar, que entre viernes, sábado y domingo se produce la llegada de 250 pacientes del tránsito. 250 por viernes, sábado y domingo nomás. Y justamente es el momento en que los muchachos le dan al trago. Viernes de noche empieza hasta el domingo, que llegan los que el sábado le dieron duro, ¿no? Pero sistemáticamente 250. Igual si es Semana Santa y tenemos un feriado de 5 días, ahí es un relajo total.
Vamos a hacer nosotros la pausa y esta es la riqueza de contar con dos personas que conocen perfectamente de lo que están hablando. O sea, el doctor Saldívar y el doctor Filártiga no vienen a pilotear, saben en números exactos cuál es la situación en materia de trauma en nuestro país y creo que hay una descripción de varias aristas. Violencia en las calles, que lo primero que describía él, el doctor Saldívar, y después toda la cuestión de accidentes de tránsito. Los costos todavía no referimos. Luis apuntaba al tema de las consecuencias posteriores, tiempo de recuperación, cómo van después, que tienen que tener una traqueostomía o lo que decía el doctor Saldívar. Pero ¿cuánto cuesta cada accidentado? ¿Cuánto cuesta cada accidentado grave? Vamos a hablar de eso a la vuelta. Sí, para hablar ahora de una cuestión que es bien coyuntural también, porque se está analizando el presupuesto en el Congreso General de la Nación y llamaba la atención las cifras que estaban compartiendo con nosotros esta mañana. El 85% del presupuesto del Hospital del Trauma lo consume el 15% más grave que ingresa por accidentes en el tránsito. ¿Cuánto representa? O agresión. O agresiones. ¿Cuánto representa en números esto? Un paciente crítico durante su estadía y todo el soporte y tratamiento que recibe, ¿cuánto le cuesta al Estado eso? Bueno, perdón, ¿habla? No, quería nomás decir, depende de la gravedad que el paciente con que llega nosotros le atendemos. Un paciente que, voy a poner el ejemplo del motociclista que usa casco, guante, pantalones cubiertos, botita, y conoce la regla de tránsito y las cumple. No se sube sobre la vereda, espera que el semáforo se prenda, tiene control de sus lucecitas, tiene todas las luces completas, un ordenado. Ese tiene un siniestro y va a llegar sin traumatismo de cráneo, a lo mejor, pero le examinamos varios especialistas. Ese le cuesta al Estado, según un informe que le enviamos al Parlamento, 850.000 guaraníes. Teniendo en cuenta todo lo que le vieron, los exámenes, las radiografías y alguna ecografía de control. Un prudente. Un prudente, pero ese tiene un traumatismo cráneo grave, tiene un traumatismo cervical, columna dorsal lumbar, tiene contusión pulmonar, fractura costales, tiene fractura de los 4 miembros, 6 meses está de grave. terapia. Ahí está, ese paciente le cuesta al Estado en promedio 300 millones de guaraníes. Sí, por lo bajo. Hay pacientes que quedan 6 meses en terapia y esos cuestan hasta 800 millones de guaraníes al Estado. ¿Y cuánto es el tiempo de estadía promedio? Promedio del paciente tipo, no el que está 6 meses, promedio de terapia es 13 días, 13,5 días el promedio de terapia. A 5 millones por día calcularle. La gente ahora conoce cuánto cuesta la terapia por la epidemia del COVID. Ahí ya te dijo el profesor. Entonces, calcularle cuánto es por día. Eso, todos los especialistas que le vieron, es el único hospital que tiene todas las especialidades de guardia presente. Entonces, el costo de un hospital como el Hospital de Trauma es alto, de alto costo, por la complejidad que requiere ese tratamiento. Y, entre paréntesis, te digo que nosotros, cuando el profesor deja un presupuesto de 159.000 millones. Los recortes que se aplicaron el año pasado y teniendo en cuenta que nosotros no administramos nuestro presupuesto, está centralizado, son 156.000 millones. El presupuesto ideal, ya elaborado, profesor, el ideal es 232.000 millones, el ideal, pero con una administración propia y con una visión que nosotros sabemos que tenemos que hacer en el fortalecimiento de todos los hospitales regionales, llevando los 20 residentes que egresan con formación alta en cirugía, trauma y traumatología para ir fortaleciendo el interior del país, porque una cosa es accidentarte en Asunción o Central, tenés más posibilidades de salvarte, porque si vos te accidentás en lugares donde no hay cirujanos especializados o médicos especializados en el salvataje, fuiste. Y el gasto de bolsillo, perdón, última consultita, porque lo que también se hizo muy visible en esta pandemia es el costo que también afronta el ciudadano para recibir atención médica en los hospitales públicos. En el Hospital del Trauma, ¿cuánto más o menos es el gasto de bolsillo del paciente? Profesor, él sabe, el gasto hace 4 años era de 150.000 guaraníes por día. El costo, nosotros no tenemos todo, damos receta, vamos a ser claros ante eso. Pero más o menos 150.000 guaraníes es el que gasta el acompañante por día. Ahora eso subió a 450.000 por día. El gasto en bolsillo actual es de lo que nosotros no tenemos, es de más o menos un 50%.
El problema del gasto de bolsillo es un problema mucho más importante de lo que aparenta, porque el pariente que viene de allá del interior y está acompañando al enfermo, gasta 200, 250 mil y dice, apengonda y por imba de No es así. y el gasto que se está haciendo realmente por ese paciente es de más o menos 5 o 6 millones de guaraníes diarios, pero él pone 250. ¿Pero qué pasa? Esos 250 por una sonda que no hay o por un medicamento que no hay, en 10 días equivalen a un sueldo mínimo, que es a lo mejor lo que gana él. O sea, es una catástrofe para él. ¿Qué le importa lo que ponen otros? Acá el problema de cuánto cuesta cada paciente es muy difícil, y Agustín sabe, porque resulta que llega un paciente y no es que tenemos un sistema en que inmediatamente, por ejemplo, Santiago González, Estela Ruiz Díaz, Luis Carazales, tienen ya escrito y voy cargando ahí lo que gasto en él. Un paquete de algodón, un paquete de gasa, no. Ahí llega a la guardia y el jefe de guardia hace una receta y pide lo que le está faltando a varios de ellos. O sea, de la farmacia viene un paquete, así que a cuánto le toca a cada uno es difícil. Ahora, si uno quiere saber más o menos cuánto le cuesta al Estado, cuánto nos cuesta a los paraguayos, entonces tenemos que hacer, y yo hice un cálculo que no es académico, es un cálculo A grosso modo. a grosso modo, es sumar nuestro presupuesto, que es de 37 millones de dólares aproximadamente anual, era en mi época, Sigue siendo. y a eso hay que sumarle un gran porcentaje del presupuesto del SEME, porque sin ambulancia no existe. A eso hay que sumarle unos 10 o 20 millones de dólares que nos dan en equipos y en insumos desde el ministerio donde está centralizado. Y a eso hay que sumarle otros 10 o 20 millones de dólares de la DIVEN, que es la que aporta los clavos, placas, etc. En total se llega a más o menos entre 80 y 100 millones de dólares en el gasto. Y si dividimos eso por 100.000 atenciones que tenemos en el año, da alrededor de 800 dólares por paciente, independientemente de la gravedad. Algunos cuestan mucho más, otros cuestan menos, pero alrededor de 800 dólares por paciente es lo que cuesta en un cálculo, como les dije, que no es académico, pero que es el que pudimos hacer. Y otra cosa que quiero recalcar es que el hospital de trauma es un hospital que fue creciendo en todo sentido y en la credibilidad de la gente también. Entonces, afluyen muchos más pacientes. Antes nadie se quería ir a primeros auxilios. Ahora te accidentás y aunque sea un doble apellido, resulta que te querés ir primero allí al hospital de trauma. Y ya le decía a toda tu familia, llévenme al trauma y después vamos a ver la parte de hotelería. Doctor Filartiga. Pero voy a terminar porque es importante lo que voy a decir, porque es una denuncia. Sí. Así como vienen de todos lados, no importa. Pero el seguro privado de Santiago González podría compensarme un poco por la atención de su asegurado. El IPS podría compensarme, aunque sea con camas para mandar los que ya están saliendo y Descomprimir. sí, descomprimir. Y en tercer lugar, y más importante de todo, es que Estela Ruiz Díaz tiene un seguro que paga hace 20 años de su auto y tiene su seguro contra terceros. Tiene la mala suerte de que le atropella o le atropelló un automovilista, un motociclista o un carretillero del mercado. ¿Y qué pasa?
Estela le llama a su seguro. Tuve un accidente, háganse cargo. Este es un tercero. Yo estoy pagando hace 20 años. ¿El seguro qué hace? Le manda al hospital de trauma y le dice a Estela, vos no digas nada. No cuentes que tenés el seguro y si le piden placas o tornillos, nosotros le vamos a dar. Entonces ellos asumen el gasto que no podemos darle en el hospital como una gran compensación y eso es una estafa, señores. Por Así eso es, dije, totalmente. y tuve reuniones con el superintendente de seguros en el banco, tuve reuniones con ministros. No se soluciona y esto es estafarle al Estado, porque es algo que Estela Ruiz Díaz hace 20 años paga y resulta que nos encajan otra vez a nosotros el objeto del accidente, cuando ellos deberían agarrar y llevarle a un sanatorio privado y atenderle, aunque sea un carretillero del mercado. O compensar los gastos que Trauma incurrió a raíz de ese accidentado. O compensar, pero eso no lo van a hacer. Me gustaría juntar dos elementos para plantear un tema. Uno de ellos es el costo de un paciente grave. Decían más de 300 millones de guaraníes. Sí. 10 pacientes graves significaría $500.000. Sí es. Y el alto porcentaje de gente que maneja alcoholizada que protagoniza este tipo de accidentes, sea víctima o quien ocasionó este percance vial. ¿No es momento de pensar en un proyecto de ley para que el que maneje alcoholizado se haga cargo de ese costo? Es iluso, Luis, lo que decís. Discúlpame. Hay un presidente del Parlasur, Tomás Vitar se llama. Le hizo pelota a un estudiante de medicina a la madrugada. Se fue, se encerró en su casa hasta el día siguiente cuando llegó con su abogado y ahí apareció. ¿Y quién le prueba el alcotest positivo? ¿Vos creés que una persona influyente acá va a aparecer fácilmente un alcotest positivo? Es ilusorio, es ilusorio. Ahí creo que se cierra un poco parte de este debate que estábamos planteando. Y sí. Cantidad, costos, impunidad y un montón de otros elementos que hacen de esto la epidemia que estábamos planteando como debate. Y por eso creo que la riqueza de quienes hoy nos acompañan en cuanto a los datos que nos aportan terminan dando otros elementos de análisis. Entre 850.000 guaraníes y 800 millones de guaraníes puede variar el costo de un paciente dependiendo de su estado de gravedad. Y el otro día decía en radio, en la línea un poco de lo que planteaba Luis también, ¿qué pasa con aquel imprudente que se revienta, no tenía casco, no tenía lo que tenía que tener y que le cuesta finalmente al Estado? Y con justa razón, alguien me hacía una crítica muy interesante diciéndome, esta no es, Santi, una cuestión, Pablo se llama el muchacho, no es una cuestión de plata nomás. Porque planteaba, yo le doy los primeros auxilios, pero después la recuperación, dependiendo, como hace un seguro, yo te cubro si vos tenías tal o cual sistema de protección. Vos estabas alcoholizado, no, yo no te cubro más que los primeros auxilios de algo. Pero creo que, conociendo el terreno del que hablan, el doctor Filártiga y el doctor Saldívar dicen, ¿por qué no golpeamos la puerta del seguro contra terceros? ¿Por qué no golpeamos la puerta de los que tienen seguro privado? Sí. Robert Coronel llega al hospital de trauma. Ok, yo le voy a dar el primer auxilio. Pero después, cuando lo estabilizo, señores del sanatorio privado, cuyo seguro paga este señor, llévenlo. Eso no pasa, doctor Saldívar, ¿verdad? Es que los propios pacientes se niegan a ir. No me voy a mover de acá. Y porque sabe ese paciente que después va a tener que pagar mucha plata. No. Además. No. Hay el caso de un chico que llegó con medio cerebro afuera. Hijo de una persona con mucho poder económico. Le llevaron, le estabilizamos hoy. Eso estuvo 5 meses, algo así, internado, hizo rehabilitación, etcétera. Hoy camina y habla como nosotros. Es casi un milagro. José Sabán. José Sabán es otro. El problema es que cuando ven cómo los perros ahí
encaraman y no es por plata, sino que por salvarle a la vida, no se quieren mover de ahí. La y calidad. un tipo con doble apellido le ves durmiendo en el piso, en el corredor. Así no es. se quieren ir de ahí. La calidad total en la asistencia en el trauma es un código internacional. Nosotros, como profesionales, tenemos una central llamada Asociación Latinoamericana de Asistencia en el Trauma. Y para que vos estés habilitado para asistirle en el trauma, tenés que tener el curso o destreza quirúrgica en el trauma, o el sistema ATON, o el sistema ATLS que nosotros aplicamos, y los 10 primeros minutos, el paciente que entra en el hospital del trauma está vigilado por un plantel de 4 o 6 personas que al mismo tiempo están haciendo, uno revisando la vía aérea, otro revisando cómo está la costilla, colocando 2 tubos si hace falta, 2 enfermeras colocando cada una de ellas una vía, otro está quitando sangre para el laboratorio, y esos 5 primeros minutos está examinando las causas de mortalidad, que pueden ser un taponamiento cardíaco, puede ser un hemotórax, otro le está haciendo una Golden ecografía. hour. Esos 5 minutos se define la vida de ese paciente. ¿Dónde es el hospital donde tenemos eso? Trauma, hospital de trauma. Y si es que los próximos 5 minutos no responde a los sueros que se le está poniendo para recuperar su volemia circulatoria, o hay algún signo de hipopsia, ese paciente se va a quirófano, ahí a 3 metros. Y rindo homenaje a mis compañeros, que son 1.600, porque son los que hacen la vida, el corazón, el cerebro y las tripas que hacen a la asistencia del hospital de trauma, donde inclusive, como es un paciente previamente sano, llega un contingente de acompañantes y a veces atropellan y hasta maltratan a los que estamos trabajando. Entonces, siempre pedimos la prudencia, porque el informe también ellos tienen. La contención hay que hacer porque alguien tiene que salir del grupo y dar un informe primario. Entonces, control de calidad total en trauma, estamos bien. Sistema de trauma a nivel país no existe. Tenemos que tener ese sistema de trauma, es un desafío. Está un proyecto de ley elaborado con la bancada del PDP. Tengo que ser justo, el senador Pedro Arturo Santa Cruz, el doctor Edgar Jiménez, que se llama Fortalecimiento de la Atención del Trauma a nivel país. Que si tiene un presupuesto y es rectorizado desde la azotea del hospital de trauma, vamos a dar un fortalecimiento con un plan estratégico de fortalecer 4 regiones por año, y en breve podemos nosotros llevar todos los médicos formados y hacer una capacitación constante del personal, porque asistir en un trauma, sabe bien el profesor, los primeros 5 o 10 minutos uno define salvar la vida o la muerte. Hay una cosa que yo quiero decir al respecto también. Lo ideal es tener una red de hospitales y una red de carreteras y ambulancias, etcétera, porque donde se está fallando es en el transporte. Para que uno llegue en la golden hour, la primera hora, reciba atención, si no el porcentaje de muertos es muy alto. Pero para eso, nosotros, Paraguay, no tenemos que copiar modelos de extranjeros. Yo creo que nosotros, por nuestro tamaño, somos como un estado en el Brasil o un estado en los Estados Unidos donde está centralizado el hospital de trauma. El hospital de trauma de Brasilia tiene un radio de acción de 600 kilómetros. Así es. Más que nosotros, más que nuestro territorio. Entonces, mi criterio es que mientras duren los 30 o 40 años que va a llevar formar personal, equipos, mantenimiento y hacer hospitales y redes, porque eso va a llevar 30 años, tenemos que tener una alternativa. Y esa alternativa que yo le presenté al ministro en su oportunidad, al doctor Barrios, es: demos más capacidad al hospital de trauma, 500 camas, al hospital del cáncer, 500 camas, al hospital de niños, 500 camas, al INERAN, 500 camas, al San Jorge, 500 camas. Porque hay personal y hay personal entrenado y hay equipos. Se aumenta la capacidad y en vez de hacer hospitales que se llenan de yuyo a los 3 meses y que se hacen por motivos proselitistas porque el gobernador quiso hacer o el intendente quiso hacer, en vez de hacer eso, que se compren 10
helicópteros equipados, y el paciente que está allá en Pejún va a llegar en 2 horas al hospital de trauma. Al y va a centro de salvar. referencia. Claro, eso es lo que habría que hacer. Gracias, doctor Filártiga, por acompañarnos. Al contrario, un placer. Muy amable, señor. Un verdadero placer. Doctor Saldívar, gracias por esto. No quiero liberarte sin preguntarte el estado de salud de este paciente. Sí, Junior Medina, el informe que tengo del jefe de guardia de hoy, que es el doctor Carlos Chirico, es que él tiene un hemoneumotórax ya drenado y tiene un proyectil en el brazo izquierdo, me dijeron, O que sea, está estable. se le desinfló el pulmón y sangró adentro, pero no le causó herida vital. Está Ese. fuera de peligro. Está fuera de peligro, sí. Es el hombre Pero- que recibió el disparo en Ñemby, En Ñemby. el que Pero- hablaba el compañero Francisco. Pero Sí. yo le voy a decir una cosa, de momento, porque hay que tener en cuenta, acá estoy frente a un cirujano de tórax y nosotros como cirujanos sabemos bien que hay que esperar que el tiempo prudente del protocolo lo diga, ¿verdad? Prácticamente. De ¿Cuánto hecho, es? por de pronto está fuera de peligro, pero es un paciente que, Ahora. que va a pasar internado, una herida de tórax no es gratis. Correcto. Gracias, doctor Saldívar. Muy amable. Gracias, doctor Filártiga, también.